Estamos de vuelta con nuestro bloque internacional, con la mirada puesta lógicamente en lo que está ocurriendo entre Irán e Israel. Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, con un comienzo de semana bastante intenso, obviamente, en términos armamentísticos entre Irán e Israel, con envíos cruzados aéreos, con muchos muertos. Además, 224 muertos en Irán, más de 1000 heridos por la arremetida aérea de Israel durante todo este fin de semana. Además, la portavoz del gobierno iraní ha afirmado que 45 niños y mujeres han muerto, 75 resultaron heridos dentro de las cifras que se están manejando hasta esta hora. En Israel, ahí hay un edificio, de hecho, de un barrio israelí que quedó afectado por uno de los ataques aéreos. Hubo 24 muertos ya desde que comenzaron los ataques. Ha estado hablando hace instantes el primer ministro Benjamín Netanyahu diciendo precisamente que van a continuar con estos ataques sobre Irán para desarmar el poderío nuclear que pueda tener, y esto tiene que ver también obviamente con la motivación inicial. La Fuerza Aérea de Israel ha dicho que tiene el control total del espacio aéreo sobre Teherán. Eso indica eventualmente que el poder aéreo que tiene Israel puede ser mayor o superior al que pueda tener justamente Irán, pero eso es algo que está por comprobarse dentro de las próximas horas. Dentro de lo más llamativo que ha habido en estos días, la imagen que ha dado la vuelta al mundo, es la de la televisión estatal de Irán. Una conductora, ahí está, Sahar Emami, es sorprendida en vivo por el impacto de un misil. Ustedes van a ver allí que está conduciendo noticias ella, y de pronto comienza a escucharse un zumbido que termina finalmente en un estallido al interior de la estación estatal mientras estaba en vivo. Claro, la situación muy compleja, porque lo que dice Israel es que la televisión estatal difunde propaganda iraní, y eso obviamente les afecta, y también estratégicamente era un punto esencial. Ahí está la imagen, es tremenda. Está el momento en que ella deja el estudio. No sé si ya hay algún balance de daños en ese lugar, Carlos. Sí. Vamos a escuchar primero el ambiente de ese momento, seguimos después comentando. خاک جمهوری اسلامی ایران، آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم. Es bien impresionante. Es impresionante. Entiendo, sí, Carlos, que ya reanudaron las transmisiones, pero poco antes Israel Katz, que es el ministro de Defensa de Israel, había enviado un mensaje amenazante a los medios de comunicación de Irán, que decía que la televisión y la radio estaban a punto de desaparecer, y minutos después es que se produjo este ataque sobre la televisión estatal. Exacto, los medios estatales al menos son acusados por parte de Israel de difundir la propaganda y de proteger los intereses iraníes, y por eso es que van contra ellos. Hay otras imágenes que se han ido conociendo y que muestran el edificio principal de la televisión iraní en llamas. Sin embargo, como tú bien decías, hay un anuncio de la televisión iraní que dice que seguirán transmitiendo. Así lo han hecho aparentemente dentro de las últimas horas, seguramente en condiciones mucho más limitadas de acuerdo a lo que sabemos, pero con la posibilidad de mantener su emisión en vivo. Es parte de lo que se ha sabido en las últimas horas, con cerca de 250 muertos en el fuego cruzado, y también con el anuncio de Israel de que algunos barrios de Teherán deben ser evacuados. Esto también suena mucho a lo que ocurría entre Israel y Hamás, entre Israel y el Líbano, cuando las fuerzas israelíes anuncian previamente, quiero decir, que las comunidades de civiles, los habitantes, los residentes de determinadas zonas deben evacuar antes de iniciar los bombardeos, y eso obligó muchas veces también a que muchas personas salieran de sus casas y abandonaran para siempre esos lugares. No sabemos si eso va a ocurrir finalmente en el caso de Teherán, pero el llamado es muy similar. Porque Irán ha hecho también un llamado similar a los residentes de Tel Aviv, es también cierto, para sí, la evacuación en esta ronda de ataques que no sabemos por cuánto tiempo más se va a prolongar. Ha habido algunos trascendidos de medios como el Wall Street Journal que dicen que Irán estaría dispuesto a sentarse a negociar, pero bajo ciertas condiciones. De partida, que terminen los ataques de Israel, y también que Estados Unidos no se involucre mayormente en el conflicto, con un Donald Trump que ha tenido una posición
zigzagueante, podríamos decir, mientras en la cumbre del G7 se está discutiendo si es que se va a lograr ahí la firma de un documento conjunto respecto a qué es lo que pueda pasar ahí en Medio Oriente. Sí, ya vamos a estar revisando también lo que ocurre con Donald Trump en el G7. Solo y brevemente habló también, hablaron algunas autoridades israelíes y le explicaron a la población civil que sus sistemas de defensa no son herméticos, que eso es importante y que también a veces las personas asemejan este domo de hierro con una situación indestructible para Israel. Y eso no es así y lo hemos visto obviamente en los últimos días, pero que emane desde la propia autoridad israelí. Esto también llama la atención porque lo que dicen es que deben seguir obedeciendo las instrucciones del Ministerio del Interior israelí para evitar daños. Y claro, hay también otra información breve y que es muy llamativa, y que es que desde Irán las autoridades han dicho que el Parlamento en Irán está preparando un proyecto de ley para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear que rige durante décadas al mundo entero para protegerlo de la construcción y la fabricación de armas nucleares. Eso, a grosso modo, entre otros tratados, digamos. Pero este tratado es muy importante. Ya lo ha abandonado Corea del Norte hace algún tiempo y ahora Irán ha anunciado que están preparando un proyecto de ley para también abandonar ese proyecto, la ley de no proliferación, y que obviamente lo que hace es temer qué es lo que pueda ocurrir con las plantas de enriquecimiento de uranio, que son el objetivo principal de Israel, ha dicho. Volvemos entonces a hablar de lo del G7, a hablar de lo de Canadá, lo que está ocurriendo con las economías más grandes del mundo y que están reunidas también todo este grupo conformado por Alemania, por Estados Unidos, la propia Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, marcado por lo que está ocurriendo entre Israel e Irán. Hay otros países no miembros que están invitados, entre ellos Brasil, Sudáfrica y México, y el secretario general de la OTAN. Ucrania también es tema, la Franja de Gaza, pero lo que ocurre entre Israel e Irán. Y a propósito de Donald Trump, le preguntaron precisamente si confiaba en las negociaciones que quedaron allí estancadas. Ayer se supone que iba a haber una negociación entre Estados Unidos e Irán en Omán. Eso no ocurrió y Donald Trump hoy dijo lo siguiente. Irán quisiera hablar, pero deberían haberlo hecho antes. Yo tenía 60 días y ellos tuvieron 60 días. Y en el día 61 dije, no tenemos un trato. Tienen que hacer un trato y es doloroso para ambas partes. Pero yo diría que Irán no está ganando esta guerra y que deberían conversar y hacerlo inmediatamente antes de que sea demasiado tarde. Ha dicho esto permanentemente Donald Trump, sí, ¿no? Este plazo de 60 días que hubo. Claro, que ya hubo, que ahora les da otro plazo más para que ahora, según lo que él mismo ha publicado y en sus redes sociales, acojan ese llamado que le ha hecho al diálogo. Pero, claro, es incierto ahí el rol que pueda jugar Estados Unidos. Dijo en un principio que Estados Unidos no se iba a involucrar más allá, después dijo que no lo descartaba. Y ahora dice que Israel es su socio principal. Exacto. Entonces, claro, es bien complejo saber en qué pie está Estados Unidos. Habrá que ver entonces qué ocurre con ese tema y también con los ataques cruzados que esperemos no lleguen a puerto en lugares donde haya civiles involucrados, especialmente mujeres, niños inocentes que sufren con estos ataques.